enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Vamos a continuar nuestros círculos del Cristo de San Lucas. Comentábamos la vez pasada al final, dentro del trato del Señor con los discípulos, una cita que voy a leer de nuevo, que se refiere a la actitud ante la divina providencia, ante todo lo que nos va ocurriendo en la vida. Sabemos que en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, en la nación, en el mundo, en ocasiones ocurren cosas agradables, en ocasiones cosas desagradables. A veces sucede lo esperado, a veces lo inesperado. Por eso es bueno tener un criterio general, como el que les leía yo, que es de Santo Tomás Moro, es de una carta a su hija Margarita, mientras él está en la cárcel a punto de ser martirizado, de perder la vida por ser fiel a sus principios católicos. Dice así el texto: ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Ojalá que pudiéramos nosotros también escribir algo parecido. Y si no escribirlo, vivirlo. Porque lo importante no es escribirlo. No todos además somos capaces de escribirlo. Pero todos podríamos vivirlo. Y es bueno que intentemos. Y lo más bello viene ahora, porque es lo más verdadero, lo más profundo. Dice: nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Quedémonos con eso. Nada puede pasarme que Dios no quiera. El COVID, la pérdida del trabajo, la enfermedad, la inexperiencia, la traición, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Les comentaba yo el pasaje del Antiguo Testamento de José, vendido por sus hermanos en el desierto a unos ismaelitas. Los ismaelitas son los descendientes de Ismael, el hermanastro de Isaac, y de él descienden todos los árabes. Estos ismaelitas bajaban hasta Egipto y los 11 hermanos de José, por envidia contra José, que era el más jovencito, el Benjamín de la familia, y al que el papá había manifestado un particular cariño, yo creo que en esto se equivocó el papá, porque saben ustedes, ya se suele decir siempre que las comparaciones son odiosas, y las comparaciones entre hijos más, y las preferencias de un hijo o de un papá o de una mamá por un hijo o por una hija
Que se sientan no está mal, que se manifiesten está mal. Porque cuando se manifiestan esas experiencias, lo que crean son rivalidades y odios y celos y envidias. Y es esto lo que alimentó el ambiente de la decisión de los hermanos de deshacerse del más pequeño, el más querido por Isaac. Entonces lo venden y va como esclavo a Egipto. Y en Egipto, por providencia divina, cae bien en la corte y llega a ser, por llamarlo de alguna manera, el ministro de Agricultura del país, en una situación clave que sirvió para sacar del hambre a todo Israel. Entonces, un hecho malo en sí mismo, la venta de un hermano, permitido por Dios, se convierte en una situación de la que Dios nuestro Señor saca un gran bien. Solo Dios puede sacar bienes de los males. Y recuerden, el peor mal de la humanidad, la peor tragedia de la humanidad fue la muerte de nuestro Señor, la más injusta. Y apliquemos esto, lo que estábamos diciendo aquí. Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y eso lo tuvo que vivir Jesús, aunque no lo haya dicho así. Pero Él lo vivió con tal dolor que dijo: Padre, a ti te es posible todo. Si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Por tanto, Jesús también veía como un mal la muerte física. Y por eso pedía una opción B. Y lo que el Padre, en definitiva, decretó es que se cumpliera lo que estaba previsto desde el inicio. Y todo lo que Él quiere, lo que Dios quiere, por muy malo que nos parezca, injusta la venta de José por parte de sus hermanos, injusto el juicio de Jesús por parte de los líderes religiosos de Israel, injusta la condena de Jesús por parte de Pilato, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor, porque así salió adelante el pueblo de Israel y así nos redimió nuestro Señor. Bien, esto sencillamente como un recuerdo de la última parte de la unidad del miércoles pasado. El Señor se relacionó también con otro tipo de personas y fueron los pecadores. Vamos ahora a centrar nuestra atención en este punto. Para ello vamos a partir de la lectura de un texto que ahora mismo vamos a escuchar. Es la pecadora arrepentida. Lucas 7, 36, 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Lucas 7, 36, 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Palabra de Dios. Les recuerdo que Lucas es conocido como el escriba de la mansedumbre del Señor. Es un título que se le dio. Escriba como persona culta que se dedica a referir por escrito experiencias que considera importantes. Ya no tiene el sentido del discípulo de un fariseo o del semicolega de un fariseo, sino tiene el sentido de una persona responsable de transmitir por escrito un mensaje. Y es lo que hace San Lucas con el Evangelio y también con los Hechos de los Apóstoles. Y se dice de la mansedumbre de Cristo. Recuerden que el Señor se presentó como modelo de dos virtudes: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por tanto, ejemplo de amor en la última cena. Pero también en la vida pública se presentó diciendo en un momento: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, ejemplo de mansedumbre. Por tanto, el Señor quiere manifestar en estos textos que vamos a ver hoy y en los que veremos el próximo día, como mensaje central, su mansedumbre y un corazón manso ante los defectos de los demás y las faltas de los demás es misericordioso. Recuerden que misericordioso significa que tengo un corazón sensible ante las miserias de los otros. Y es lo que nosotros vamos a ver en el Señor. En el texto encontramos tres personajes. Vamos a ir analizando uno por uno, porque creo que nos puede ser muy útil para que cuando nosotros leamos o meditemos la Sagrada Escritura, sepamos cómo irle sacando más jugo. Porque muchas veces lo que hacemos es leer varias veces el mismo texto y como que no penetramos en más, y a la tercera nos cansamos y vamos a otra cosa. Pero no olviden, es palabra de Dios, y la palabra de Dios es una fuente inagotable de vida, inagotable. Y aunque yo estuviera meditando 1 año o 5 años en este pasaje, es tan rica la palabra que me puede decir más cosas siempre. Tampoco hay que exagerar del otro lado, queriendo leer 388 veces el mismo pasaje hasta que me diga algo nuevo. No forcemos las cosas. Pero lo que les quiero decir es que no seamos ligeros ni superficiales pensando que como ya no nos dijo nada el texto, ya nunca más nos va a decir más. Dios nuestro Señor sabe cuándo y cómo va esparciendo sus semillas para que lo que siembra en nuestro campo vaya fructificando, según el pasaje también de la parábola del sembrador de la misa de hoy. Entonces vemos a tres personajes: a Cristo, al fariseo y a la mujer. Si queremos, vamos a empezar a hablar del fariseo para que veamos que hay una clara oposición de valores, conductas y actitudes entre el fariseo y Jesús.
y luego hablamos de la mujer. Los fariseos eran, dijéramos, de la clase pensante religiosa de Israel. Significa que se separaban de los demás porque se creían mejores que los demás, no como los demás. Recuerden la parábola del publicano y el fariseo cuando van al templo a orar. El fariseo de pie se pone a darle lecciones al Señor. Gracias te doy, Señor. Y todo es una autoalabanza. Y todo es un menosprecio de los demás. Lo típico del fariseo es la soberbia. Y lo típico de la soberbia es creerse mejores que los demás. Pensamos mejor que los demás, hablamos mejor que los demás, actuamos mejor que los demás. Ese es el fariseo. Pero no todo en los fariseos es malo. El mismo Señor nos dijo, para que vean el criterio tan claro que nos dejó. Dice, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen. Por tanto, no todo en los fariseos es condenable, porque son capaces de decir verdades y de predicar verdades. Y si le dicen a un judío que si quiere ser buen judío religiosamente hablando, tiene que practicar la oración, eso es correcto. Y si le dicen a un judío que para ser buen judío religiosamente tiene que practicar el ayuno, eso es correcto. Y si le dicen a un judío que para ser buen judío religiosamente tiene que practicar la limosna, nosotros diríamos la caridad, es correcto. Lo que no es correcto son los motivos y los modos. Porque ellos cuando rezan lo hacen, es lo que critica el Señor, de pie delante de las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. El modo y el motivo está mal, pero está bien la oración. Y así con lo demás. Bueno, pues es uno de este tipo de personas, un fariseo, el que está invitando al Señor a su casa. Aquí podemos ver dos elementos. El primero, pues, es una señal de deferencia y de reconocimiento por parte del fariseo hacia Jesús, maestro que ya tenía pues una cierta fama y un cierto renombre dentro de lo que era el ambiente de ese momento en Israel. Y en ese sentido, pues es un buen gesto del fariseo. Se podría también pensar que tal vez lo haga sencillamente por creerse más importante o lo que fuera. Pero el hecho es que lo invita a su casa. Ahora, cuando lo invita a su casa, hay una invitada que aparece, mejor, una mujer que aparece sin ser invitada. Y lo que hace el fariseo, y ahí se ve realmente cómo es fariseo, es destruir internamente la fama de la mujer y de Jesús. Porque cuando la mujer se pone a los pies del Señor con esos gestos silenciosos de amor, a manifestárselos uno por uno, el fariseo piensa, ni siquiera lo dice, pero Jesús lee los pensamientos y piensa, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. O sea, vean cómo está destruyendo a la mujer. Ya según él está condenada en el 9º círculo del infierno según Dante, por un lado, pero por otro lado está también condenando al Señor. No le da siquiera el nivel de un profeta, porque dice, si este fuera profeta, ¿sí?, ni a profeta llega. Sabría qué tipo de mujer es esta que le está tocando. Pero para que vean lo que es
la misericordia del Señor para con el fariseo. Jesús, que lee ese pensamiento, le va a llamar la atención de una manera fina, como lo veremos después. El hecho fundamental es que este fariseo ha catalogado a dos personas, les ha puesto su etiqueta de malos, él bueno o él el mejor. A la mujer por pecadora y a Jesús porque ni a profeta llega, porque no se da cuenta de qué tipo de mujer lo está tocando. Y en definitiva, lo interesante es que el Señor no va a descuidar al fariseo que lo invitó a comer y que le va a dar a él una lección y que nos va a dar también a nosotros una lección. El fariseo, por tanto, es una persona que, aunque cumple la ley, no cumple toda la ley, porque el mismo Señor le hará caer en la cuenta de determinados gestos que un buen fariseo debería haber tenido para con el Señor y no tuvo. Todavía los judíos, cuando uno entra a una casa de un judío, se lava las manos, da un beso a la persona que llega y, en fin, recibe atención del anfitrión, de quien recibe la visita. Y en el caso del Señor, el Señor le hace caer en la cuenta al fariseo de que se le han pasado esos detalles. Por tanto, su cumplimiento, aunque según el fariseo era muy bueno de los gestos religiosos de un judío observante, no era tan bueno, porque le faltaron 3 detalles importantes. Y esos 3 detalles que él no tuvo, el Señor los va a alabar en la mujer. Lo interesante entonces respecto al fariseo es que, aun invitando al Señor, que es cosa buena, no sabemos la intención, la dejamos en el aire. Ha destruido 2 famas de 2 personas, se le han pasado detalles importantes en la religiosidad judía y tiene que aprender la lección que al final nos deja el Señor a todos. Todos tenemos algo de fariseo y es cuestión de que cada uno de nosotros vea, en primer lugar, si no se cree mejor que los demás. Aquí también hay que ser justos con nosotros mismos. Es posible que hagamos alguna cosa mejor que los demás. Y el reconocer eso no es ser fariseo. Si fuera así, es una verdad. Si hay aquí entre ustedes alguien que toque perfectamente o muy bien el violín y otra que apenas esté empezando, si la que toca muy bien el violín advierte que la que está empezando toca mal, pues objetivamente es así. Pero una cosa es que esto sea así y otra cosa es que uno se crea mejor solo por el hecho de tocar mejor el violín. En definitiva, hay que ser muy humildes y si en algo el Señor nos ha dado alguna cualidad notable, hay que saber desarrollarla con humildad, sin menospreciar a los otros. Lo malo no es destacar en algo, lo malo es despreciar al otro. Y el fariseo eso es lo que hace a 2 personas, a la pecadora y sobre todo a Jesús. Si nos fijamos después en Jesús, que es, pues en definitiva, no olvidemos, es el centro del mensaje de toda la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios hecha carne, es por tanto la segunda persona de la Santísima Trinidad y tiene que ser siempre el que nosotros más contemplemos, más estudiemos, más amemos, más y mejor imitemos,
más y mejor difundamos. ¿Qué nos enseña este Jesús en este texto evangélico? La primera lección que nos enseña es que Él acepta invitaciones de todo mundo. No le dice al fariseo: tú eres fariseo y yo con fariseos no voy. Y se lo podría haber dicho, porque además los fariseos lo habían criticado de ir a casa de publicanos y pecadores. Y le podría haber dicho humanamente hablando: pues ustedes dijeron que yo iba solo con publicanos y pecadores, entonces ¿por qué me estás invitando? Eso sería ponerse al nivel de ellos mismos. Y el Señor es Dios, y Dios viene a salvarnos a todos, a acompañarnos a todos, a aceptarnos a todos, y por eso acepta la invitación de este fariseo. No es que él tenga particular, interés en los platillos que le va a ofrecer el fariseo, no va por ahí. Acepta la invitación porque sabe que puede hacer un bien a este fariseo sin que él sepa lo que va a ocurrir. El fariseo, el Señor sí lo sabe. Y porque el Señor sabe que ahí va a tener una cita silenciosa con una mujer que lo anda buscando y que lo necesita. Por eso vemos de una manera muy natural que el Señor acepta la invitación que le hace este fariseo. Advertimos también que el Señor tiene una atención muy cuidadosa, no se le pasa ningún detalle con los gestos de amor de la mujer. Porque advertimos nosotros precisamente cómo hay en esos gestos de amor de la mujer, y así lo advierte el Señor, dijéramos, una confesión callada de su vida pasada, de su insatisfacción, de su deseo de felicidad, de su deseo de plenitud, que no ha encontrado en la conducta que llevaba hasta el presente. Si la hubiera encontrado, no tendría por qué estar allí. Y está ahí. Y vemos, por tanto, cómo el Señor advierte en esos gestos el sincero arrepentimiento de esta mujer, el amor de esta mujer y la callada petición de perdón de esta mujer, que sin decir una sola palabra dice mucho más y mejor que lo que dice el fariseo. Porque en definitiva el Señor, que viene a salvarnos a todos y viene a salvarnos de todo. Al fariseo lo va a salvar de su soberbia y a la mujer la va a salvar de esas decisiones equivocadas que ha llevado adelante en la vida que tiene hasta el presente, hasta que se encuentra con Jesús. Vemos, por tanto, ese aspecto del Señor, que deja hacer a la mujer todo lo que el corazón de la mujer le dicta. La deja hacer, no le dice ninguna palabra, y es este silencio del Señor una manifestación del respeto que tiene por la mujer y de la libertad que le deja para que ella manifieste todo lo que su corazón le va dictando. Porque en definitiva es Dios, capta la necesidad de esa mujer de rehacer su vida, de corregir su conducta,
de cambiar sus valores, de convertirse, y es lo que en este momento está haciendo esta mujer. Pero si por un lado el Señor acepta la invitación del fariseo y por otro no se le escapa ninguno de los gestos silenciosos de amor y de arrepentimiento de esta mujer, en tercer lugar, el Señor defiende a esta mujer que es una pecadora arrepentida, para que veamos su amor. Ese amor no solo perdona al pecador, también lo defiende, y lo defiende ante un acusador superficial, parcial e injusto, como es el fariseo. Y esa defensa, pues, hace caer en la cuenta al fariseo de los dos errores que ha cometido: no haber considerado ni siquiera profeta a Jesús y haber condenado al infierno a esta mujer, que es verdad que se ha equivocado en esa parte de su vida, pero todavía tiene un futuro. Y es eso lo que el Señor quiere rescatar, y es lo que el Señor quiere salvar. Y por eso el Señor va en la defensa de esta mujer a utilizar una parábola. Y la parábola, brevecita, recuerden que la parábola no es un hecho que haya ocurrido históricamente, es un ejemplo. Y en este ejemplo, que es posible porque es verosímil, hay en definitiva dos medidas: de un señor que a un deudor le perdona todo y es poco, y a un segundo deudor le perdona todo y es mucho. Y pregunta: ¿quién va a amar más? Y responde el fariseo, porque está dirigiéndose al fariseo: pues supongo que el que fue más perdonado, ese es el que va a amar más. Y el Señor, en definitiva, está con esta parábola defendiendo a la mujer e ilustrando al fariseo. Y luego será más explícito el Señor. No nos consta que todo este diálogo que tiene el Señor con el fariseo lo hayan escuchado todos los que estaban allí. Probablemente más bien no, porque pues es una corrección en público también al fariseo, y el Señor era muy prudente también en esto. Recuerden que corregir en público a una persona, sea pequeño, mediano, mayor o adulto mayor, en el fondo también es humillarlo, y que las correcciones hay que hacerlas en privado, y hay que hacerlas en momentos serenos, y hay que hacerlas en momentos reflexivos, porque muchas veces la mejor voluntad de quien corrige va a verse en el cesto de la basura por el momento, por el modo, por el tono, por el ambiente en el que se hacen las correcciones. Entonces, aunque las correcciones son muy precisas y personales, me hace pensar a mí que no fue una corrección en público. Aquí no se dice que haya sido ni en público ni en privado, pero más probablemente habrá sido en privado. Pero el Señor le hace caer en la cuenta al fariseo de las tres carencias que tuvo cuando lo acogió. No le dio agua para las manos, no le lavó los pies y no le secó o le dejó una toalla para secarse. Y eso que no hizo el fariseo, realmente lo hizo la mujer, porque con sus lágrimas bañó sus pies, los
enjugó y los secó con sus cabellos. Y esos gestos de amor valen mucho para el Señor. Por eso veamos cómo el Señor no solo defiende a la mujer, defiende también los gestos religiosos de un buen judío. Y no está mal, no es que nosotros en adelante tengamos que hacerlo en casa, que todo el que entra a casa, bueno, por educación en ocasiones lo hacemos sin que nadie nos lo diga. Llegamos y nos lavamos las manos, y eso sí lo hacemos, pero normalmente no nos lavamos los pies y no nos secamos los pies con una toalla. En fin, son gestos religiosos comprensibles y respetables. Entonces, insisto, el Señor defiende a la mujer y defiende los gestos justos de religiosidad que tienen estos judíos en la etapa de la vida del Señor. Pero al mismo tiempo el Señor, o quizás lo dejamos para el final, y vamos a ver un poquito la imagen y los gestos de la mujer. Es la tercera protagonista, en realidad es la segunda, pero el primero en orden cronológico era el fariseo, y por eso hablamos del fariseo antes. Lo que nosotros advertimos en esta mujer es muy digno de comentario. En primer lugar, es una mujer insatisfecha con la vida que ha llevado hasta el presente. Y se ve esto porque se acerca a Jesús, que ya era una persona conocida y que era una persona que, por lo que ella habría escuchado, perdonaba pecados y curaba enfermedades y salvaba a las personas de lo que cada una de las personas necesitara ser salvada. Y ella necesitaba ser salvada y lo reconoció, porque el tipo de vida que llevaba hasta el presente realmente no la hacía feliz. Una mujer de conducta equivocada, una mujer insatisfecha, pero una mujer valiente, una mujer que vence el respeto humano. Se suele decir, pueblo pequeño, infierno grande, queriendo con esto decir que en un pueblo pequeño todos conocen lo de todos, y porque todos conocen lo de todos, cada uno critica al otro de lo que conoce y de lo que se inventa. Bueno, pues ya les dije yo que Jerusalén en esa época pues andaría entre los 30.000, 40.000 habitantes. Todas las otras ciudades o poblaciones eran mucho menores en cuanto a número de habitantes. Pues piensen en un pueblo de 3.000 habitantes, de 5.000 habitantes. En ese pueblo todos conocen todo. Cuándo se levantan y cuándo se acuestan y cuándo y a dónde van y de dónde vienen. Y lo que no conocen lo inventan. Bueno, pues en una circunstancia así, una mujer con ese tipo de vida era conocida. Y siendo conocida, pues en ocasiones uno en esas situaciones no quiere exponerse a nada. Y lo grande de esta mujer es que dice, no me importa lo que piensen los demás, yo necesito a Jesús. Y porque necesita a Jesús, se acerca a Jesús. En ese ambiente, en esa circunstancia, en esos minutos, en ese ambiente, en esa circunstancia y en esos minutos. ¿Que la van a criticar? Pues que la critiquen. Que quizás incluso la habrán querido correr, probablemente, pues ella va a lo que va. Es esta mujer, por tanto, una mujer decidida, una mujer que
sigue los movimientos de un corazón inquieto. Y esos movimientos le van a sugerir una serie de acciones, de actitudes y de conductas. Se entera de que Jesús está ahí, acude en ese momento. Y, vamos a decir así, se mete hasta el sitio principal, porque el principal invitado es Jesús, y se coloca a sus pies. Bien, veamos la imagen, es una imagen realmente muy elocuente, porque no creo que hayan sido muchísimos los invitados a esa comida. El número de personas que haya sido es irrelevante, pero si el principal es Jesús y la mujer está ahí al lado de Jesús, a los pies de Jesús, es notoria su presencia, pero no le interesa para nada lo que piensen los demás. Le interesa manifestar a Jesús con sus gestos que está profundamente arrepentida de lo que ha hecho. Y eso lo muestra llorando ante el Señor, a los pies del Señor, derramando sus lágrimas a los pies de Jesús y enjugando esos pies y secando sus pies con sus cabellos. Es por tanto esta manifestación de una mujer, la manifestación de una mujer valiente, de una mujer decidida, de una mujer que quiere cambiar de vida y que da los pasos para hacerlo. No dice la próxima vez que venga, dentro de 3 meses, o nos vemos en Jerusalén. Aprovecha el momento presente. Y es una lección importante también para nosotros en ese sentido. Hay que ver también que esta mujer no pone ninguna condición a sus gestos de amor y a su petición de perdón. Es decir, no se queda ahí 3 minutos y a los 3 minutos se va. No le importa que Jesús no le diga nada. Los silencios de Dios que en ocasiones nosotros no entendemos. Recuerden que un silencio de Dios es también una palabra de Dios que nos está preparando para un mensaje distinto, un mensaje nuevo. Y no debemos nosotros tener prisa por escuchar los mensajes de Dios. Pero sí debemos ponernos a tiro y debemos buscar los momentos para estar dispuestos a escuchar el mensaje de Dios cuando llegue, sin prisas, porque quien está pidiendo algo está en una actitud de humildad que no puede exigir nada. Y esa tiene que ser también una bella lección para nosotros. En definitiva, lo que nosotros vemos es que esta mujer en sus gestos es capaz de aguardar el tiempo que sea necesario para que Dios nuestro Señor la perdone y ella se sienta perdonada. Vemos también que los gestos son más elocuentes que las palabras. No dice ni una sola palabra, pero todo lo que hace es mucho más valioso que 20 discursos juntos. Y nos está también a nosotros diciendo esta mujer que siempre es posible el arrepentimiento y la curación de cualquier enfermedad si nosotros nos acercamos a Jesús. Cualquier persona enferma de cualquier tipo de enfermedad, física, psicológica, espiritual, aunque haya estado enferma 58 años, tiene solución si se arrepiente y se acerca a Jesús. Y nos lo está enseñando también a nosotros esta mujer. En definitiva, nos debe a nosotros iluminar mucho este pasaje en lo que significa
nuestra confianza, nuestra gran confianza en Jesús, que ha sido también conocido y denominado el gran perdonador. Aquí está manifestando precisamente un perdón de esa calidad. Nos debe hacer valorar también más la cercanía del amor de Dios. Siempre está junto a nosotros, aunque nosotros en ocasiones no nos demos cuenta, y más si nosotros nos acercamos a Él. Se suele decir que si nosotros damos un paso hacia Dios, Él da 1000 hacia nosotros. Aquí vemos nosotros a esta mujer que está dando unos pasos, pero el Señor sabía de esta cita, y el Señor lo que más quería era perdonar a esta mujer. Y la perdona aprovechando que esta mujer se acerca y con su silencio, pero con sus gestos elocuentes, le está pidiendo el perdón. Nos enseña también este texto a comprender un poquito más el silencio de Dios. No es un silencio para desentenderse de nosotros, no es un silencio de desinterés, es un silencio de respeto, es un silencio de creación de una expectación mayor, es un silencio para que nuestra paciencia vaya también creciendo, para que vayamos reflexionando más sobre nuestra propia vida, sobre lo que tengamos que cambiar, sobre lo que tengamos que mejorar en nosotros o de otras personas. No es un silencio en este sentido caprichoso, no es un silencio pasional, es un silencio salvífico. Y así son siempre los silencios de Dios nuestro Señor. Y además, como última reflexión de este texto, conviene que caigamos en la cuenta de que Dios dará siempre nuevas oportunidades mientras tengamos vida. En este caso, desconocemos más detalles de la mujer, su edad, pero seguramente tendría más tiempo de vida delante. También estas oportunidades que el Señor da, las vemos en la oportunidad que da al fariseo, a Simón, porque el futuro de la vida de Simón después de ese encuentro con el Señor pudo cambiar para bien o para mejor mucho. No sabemos, lo que sí sabemos es que después de la resurrección del Señor y después de su ascensión al cielo, hubo fariseos que se convirtieron y sacerdotes que se convirtieron. En definitiva, la historia de cada alma es una historia irrepetible, muy digna de respeto, muy digna de comprensión, en muchos casos también muy digna de admiración. Y cualquier vida humana, por desviada que se pueda encontrar en alguna etapa de su existencia, siempre puede corregir, porque Dios cada día, con la vida nueva que nos da, nos está dando 24 horas de nuevas oportunidades de conocimiento y de arrepentimiento. Pasamos al segundo pasaje, que es el de la oveja perdida. El Señor ahora, en el capítulo central de la misericordia, que es el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, nos va a poner 3 parábolas, ejemplos, como en un esfuerzo de hacernos comprender el amor misericordioso y el perdón que nos trae a todos, sobre todo a los pecadores. Y lo va a hacer con 3 ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo es un animal, la oveja. Y es, dijéramos,
para hombres pastores. El segundo ejemplo es una moneda, una cosa, buscada por una mujer, hombres, mujeres. Y el tercer ejemplo es un hombre, buscado, digamos así, por su padre. En otras palabras, pues no podría haber añadido ningún ejemplo más, porque hay ejemplo de animal, de persona y de cosa. Vamos a empezar en el fondo lo que quiere hacer vernos el Señor es el interés, el cuidado y la búsqueda de cada uno de nosotros. Si somos ovejas de una manera, si fuéramos una moneda de otra forma, si somos personas de otra forma. Pero en definitiva es eso lo que nosotros vemos aquí. ¿El contexto cuál es? El contexto es el de esa relación difícil que hubo siempre por parte de los jefes religiosos judíos, de los escribas y de los fariseos, que lo acusan de este acoge a los pecadores y come con ellos. En este contexto, es lo que aparece en Lucas 15:1, vemos nosotros el pasaje de la oveja perdida. Piensen en este sentido que es un mensaje y una imagen muy comprensible entonces en una sociedad agrícola, en un país en buena parte seco, en la parte norte y montañosa con zonas de bosques, pero incluso en la parte seca, el desierto de Tierra Santa es de una característica muy particular. No es un desierto como el de Egipto, que son dunas de arena y nada más, que van cambiando según el viento y el momento. Es más bien un desierto de rocas arenosas, por llamarlas de alguna manera, o areniscas. Por tanto, tenemos montañas, y montañas que no cambian por el viento, aunque van sufriendo la erosión del viento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es tan particular esa arena o esas rocas areniscas o arenosas que con lluvia producen pasto y por tanto, y en ocasiones también flores pequeñas. Por tanto, es un desierto que en algún momento del año, 2 meses del año, enero, febrero, florece. Pero es un desierto. Y ese florecer del desierto, que son pasto no muy elevado y que son algunas florecitas, son el alimento de los rebaños de ovejas y de cabras. En el pasado era muy común que hubiera muchas personas dedicadas al pastoreo. Ahora hay muchas menos, pero todavía a unos 20 kilómetros de Jerusalén, yendo hacia el Mar Muerto, se ven grupos de pastores beduinos que, aunque no se están desplazando todos los días a lugares distintos, más o menos ocupan una determinada zona, y es pues una, ¿cómo decir?, una muestra del contraste entre lo que es la modernidad de la ciudad de Jerusalén, que también tiene partes antiguas, pero tiene partes modernas, y lo que es esta especie de detenerse el tiempo en otras etapas históricas para ver todavía ese tipo de pastores. Pero en uno y otro caso, lo que interesa es que nosotros veamos que
el protagonista, o mejor hay dos protagonistas siempre. El Señor, en este caso es el pastor, y el alma, cualquier alma, que en este caso es una oveja. Se pueden hacer varias consideraciones. Una es que a Dios nuestro Señor, o Dios nuestro Señor, no sabe de nuestras matemáticas. Hay un librito que sería bueno que anotaran, hay un capítulo muy interesante. Se titula 5 panes y 2 peces. Es de un cardenal Van Tuan. Contiene la predicación de unos ejercicios espirituales que le pidió San Juan Pablo II para la curia, para él y para su curia en Roma, y tiene muchas experiencias muy bonitas. Una de ellas es un capítulo del libro. Incluso probablemente si ponen en internet los defectos de Jesús, así se titula el capítulo, verán que aparece el capítulo. Y uno de los defectos de Jesús es que no sabe matemáticas. Y no sabe matemáticas porque deja 99 ovejas por encontrar una. Según nuestra lógica, pues no es así, ¿no? Pero también hay que decir que los deja en el redil, no las deja abandonadas. Pero lo que quiere significar es que a Dios nuestro Señor le interesa cada una de las personas. Y que aunque hubiera que dejar a algunas otras bajo recaudo o cuidadas, nunca se cansará de buscar una hasta encontrarla. Cuando yo era niño teníamos un coro mixto organizado por el vicario de la parroquia, un colaborador del señor cura, y aprendíamos canciones fundamentalmente religiosas y misas. Yo aprendí, ahí escuché por primera vez el latín, tenía yo 10, 11 años, y este coro iba a cantar a distintos poblados del entorno en fiestas particulares. Y una de las canciones que yo aprendí, entonces no la voy a cantar, nada más voy a decir la letra. Todavía podría cantarla, pero no es el caso. Es el diálogo de la oveja perdida con su pastor. Dice: por montes y breñas te busca mi amor. Yo soy tu ovejuela y tú mi pastor. A ti vengo hastiada, llena de dolor, hambrienta y sedienta de ti y de tu amor. También hay otro diálogo muy bonito, me parece que es de San Juan Damasceno, que nos presenta los sentimientos de la oveja con relación al pastor que la está buscando. Queriendo con esto decir que cuando uno se mete bien dentro de un pasaje evangélico, es capaz de hacer unas experiencias espirituales muy interesantes. Fíjense en la letra de la cancioncita que yo les dije. El que una oveja llegue a pensar y a formular eso, está indicando que es una oveja, dijéramos, sensible y espiritualmente formada. Porque
porque reconoce que se equivocó y que ella anda buscando al pastor, aunque la verdad es que el pastor es el que la anda buscando a ella, pero en fin, se andan buscando los dos. Y es interesante que nosotros no nos quedemos con la anécdota superficial de un pastor que busca una oveja perdida, sino que intentemos meternos en el contenido espiritual de lo que significa la pérdida del Señor en mi vida. Por un lado, si soy la oveja, pero por otro lado, el celo del pastor que anda buscando a la oveja hasta encontrarla. También San Agustín tiene alguna expresión, se la voy a buscar para la próxima vez. Me he pasado un minuto, lo dejamos aquí. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima.